Hola, es un gusto darles la bienvenida a nuestra tercera semana de Medicina Industrial y Salud Ocupacional Avanzada. En esta semana estaremos trabajando sobre el sistema respiratorio fundamentalmente, sobre sus partes anatómicas más vulnerables y sobre diversas enfermedades profesionales que lo afectan. Para comenzar, podemos ver en esta placa un esquema básico del sistema respiratorio. Si bien para algunas personas es un esquema recordado por haberse estudiado en la secundaria o en el terciario, ya sea en ciencias naturales o en biología, es importante a esta altura hacer mención sobre las subdivisiones del mismo. El sistema respiratorio puede ser dividido en primera instancia por un componente mecánico y en segunda instancia por un componente orgánico. El componente mecánico de este sistema está formado fundamentalmente por el diafragma y la pleura. El diafragma es básicamente el músculo que motoriza la respiración, debido a que es mediante la contracción de este músculo que se produce el ensanchamiento de la caja torácica y el posterior ingreso del aire. Por otro lado, la pleura, que aunque no esté graficada en este esquema, puede entenderse como una membrana delgada que recubre el exterior de los pulmones y reviste el interior de la cavidad. Entre las membranas de la pleura existe un pequeño espacio que normalmente está lleno de una pequeña cantidad de líquido y permite que durante el movimiento de la caja el sistema esté correctamente lubricado, entre otras funciones. Con respecto al componente orgánico, puede dividirse a su vez en las distintas vías respiratorias, a saber, las vías aéreas superiores, en la que constan las fosas nasales, la boca, faringe, glotis y epiglotis, y las vías aéreas inferiores, a saber, la laringe, la tráquea, bronquios, bronquíolos y alvéolos pulmonares. Cuando se habla de la protección del sistema respiratorio, entendemos por lo aprendido en otras asignaturas que los respiradores, barbijos y cubrebocas pueden colocarse como barreras primarias de contención al ingreso de las partículas u otros agentes extraños. Sin embargo, si estas barreras llegaran a fallar, el sistema respiratorio consta de un mecanismo de defensa celular que intenta mantener las vías respiratorias lubricadas y limpias. Se trata del epitelio pulmonar ciliado. Epitelio, cuyo significado es tejido por sobre o por encima de, es el tejido celular que recubre el interior de los diferentes órganos. Sin embargo, en el sistema respiratorio es ciliado solamente en la tráquea, bronquios y bronquíolos. Las cilias, a saber, son pequeñas vellosidades, como se muestra en el esquema, que colaboran en la remoción y eliminación de agentes extraños que hayan alcanzado estas vías, conforme son recubiertos a su vez por una capa de mucosidad que evita que estas partículas extrañas lesionen el tracto respiratorio o, en todo caso, proliferen si es que llegaran a ser agresores biológicos como hongos, bacterias u otros organismos. A pesar de que el cuerpo posea este epitelio ciliado, que es la barrera biológica de protección contra enfermedades respiratorias, y que a la vez podamos complementar esta barrera con elementos de protección, como barbijos y cubrebocas, las enfermedades suceden. Pero antes de mencionar alguna de las enfermedades profesionales importantes tipificadas en la Resolución 475 del 2017, va a ser necesario repasar algunas cuestiones básicas sobre los agentes patógenos de riesgo. Lo que podemos observar en esta placa es una especie de resumen de los principales agentes de riesgo que atacan las vías respiratorias, que los podemos clasificar en dos grandes grupos, los agentes de riesgo biológicos y los agentes de riesgo químicos. A saber, los biológicos pueden dividirse a su vez en bacterias, hongos y virus, cuyas diferencias tienen que ver con el tipo de organismo y por supuesto con cómo se tratan estas enfermedades. Las enfermedades causadas por bacterias reciben tratamientos con antibióticos. Los hongos, en cambio, reciben tratamiento con antimicóticos específicos, mientras que los virus, reciben un tratamiento generalmente sintomático. Esto significa que cuando el trabajador contrae una infección viral, van a estar siendo atendidos principalmente los síntomas de dichas infecciones, pero no se le puede dar un tratamiento con antibióticos o antimicóticos debido
aquel virus es una porción biológica que no tiene la capacidad de reproducirse, por ende no es un organismo vivo que podamos matar con antibióticos o antimicóticos que son algo así como venenos contra estos agentes. Por otro lado, los agentes de riesgo químico los podemos clasificar en tres grandes grupos: los irritantes o corrosivos, los tóxicos o los particulados. El efecto de los químicos irritantes o corrosivos pueden verse paliados y tratados a partir de nebulizaciones, que de alguna manera lubriquen las vías respiratorias del individuo y mejoren la condición. En cambio, cuando los químicos son tóxicos, estamos en presencia de químicos que quizás puedan atravesar las barreras de los pulmones y entrar al torrente sanguíneo. En ese caso, se utilizarían quelantes o enmascarantes. ¿Qué son los quelantes o enmascarantes? Son sustancias que tienen la capacidad de combinarse con estos agentes tóxicos y hacer que entren en vías metabólicas de eliminación, por ejemplo, hepáticas. Estos quelantes o enmascarantes cubren de alguna manera a los agentes tóxicos y facilitan que el cuerpo los pueda desechar por orina o por materia fecal. Los agentes particulados, en cambio, no poseen tratamiento. Los agentes particulados se esperan que el cuerpo de la persona los pueda liberar a través del esputo, esto es la salivación, o sea, que las cilias y el moco hagan su trabajo, o bien los agentes particulados permanecerán en los pulmones de manera irreversible, lo cual puede traer complicaciones crónicas a la salud del trabajador que en muchos de los casos requieren de trasplantes pulmonares. La primera enfermedad que vamos a estar analizando es el carbunco pulmonar o anthrax. El agente causante del carbunco es la bacteria esporogénica llamada Bacillus anthracis, que puede permanecer en el ambiente durante muchos años conservando su potencial patogénico. El término bacillus, del nombre, o bacilo, hace referencia a la forma de bastón que presenta la bacteria al ser vista por microscopio. Uno de los grandes problemas que presenta el tratamiento de esta infección radica en que la forma inhalatoria presenta síntomas rápidamente, pero de una manera inespecífica. Al principio se puede llegar a producir fiebre con tos seca, seguida de dificultad respiratoria grave, cianosis, septicemia y, en algunos casos, la muerte. La otra desventaja de esta infección es el hecho de que el tratamiento debe atender a un agente tóxico producido por la misma bacteria que puede desencadenar procesos inflamatorios graves en el cuerpo del individuo. El carbunco pulmonar o anthrax, como enfermedad profesional, puede extenderse donde la bacteria permanezca por mucho tiempo alojada, o sea, donde el ambiente propicie su conservación. Y esto se da principalmente en lugares donde habitan animales de pastoreo, o sea, ganado bovino, equino, ovino. De esta manera, los trabajadores que se encargan de criar a los animales pueden adquirir la bacteria en dichos reservorios, ya sea por contacto con animales enfermos o bien por el carneo de los mismos, o sea, en contacto con sus cuerpos. A su vez, puede existir la posibilidad de contraer la bacteria en los llamados reservorios extraanimales de los campos de cría, telúricos fundamentalmente, y más importantes desde el punto de vista epidemiológico, lo integran los terrenos contaminados por excrementos y secreciones de los animales enfermos. Las medidas preventivas se basan en mantener alejados a los animales de los pastizales reconocidos tradicionalmente como peligrosos y, por supuesto, seguir el calendario de vacunación sistemática anual en las zonas endémicas. Otras de las medidas de control incluyen la separación de los animales sanos de los enfermos, la cuarentena de las granjas afectadas y la prohibición expresa de su apertura. También colabora en el proceso la desinfección exhaustiva de los sitios presuntamente contaminados. Otra de las recomendaciones es no incinerar nunca los cadáveres de los animales, debido a que la presencia de gas en su interior, producto de la descomposición, puede provocar una explosión y favorecer la diseminación de la bacteria. Se recomienda entonces enterrar los cadáveres en pozos con agregados de cal. Como vemos, uno de los puntos más importantes de nuestro rol como prevencionistas es la prevención. Así que
En caso de detectar carbunco pulmonar o de estar trabajando en campos donde presuntamente este problema sea recurrente, es ideal que un médico acompañe las labores y nosotros poder, con la prevención y con estos consejos, eh, propiciar todas las medidas de cuarentena y de salubridad necesarias para evitar que el bacilo anthracis se propague. Si de enfermedades bacterianas del tracto respiratorio se habla, es imposible pasar por alto la tuberculosis y la brucelosis. En cuanto a la tuberculosis, se produce por otro bacilo de características diferentes al del bacilo anthraci, generador del anthrax. En este caso, se trata del bacilo de Koch. Este bacilo, a diferencia del primero, no produce toxinas inflamatorias de ningún tipo que dañen a los órganos respiratorios del individuo afectado. Sin embargo, las extensas lesiones, en muchos casos son fatales, que se pueden apreciar en los pulmones, son producidos por los mismos linfocitos del paciente en su acción de atacar al bacilo. Dicho de otro modo, los daños pulmonares propios de la enfermedad son más bien daños colaterales por el ataque no controlado del sistema inmunológico sobre la bacteria. Como enfermedad profesional, se asocia el bacilo de Koch con el ganado bovino principalmente. Todos los tambos del país deben garantizar productos libres de tuberculosis para poder ser comercializados y esta garantía se da a partir de los análisis microbiológicos de los productos lácteos o del hisopado de las ubres. Como se comentaba en la diapositiva anterior, dentro de las bacterias presentes en el ganado bovino se encuentra la bacteria conocida con el nombre de Brucella. La brucela debe ser controlada en tambos también para el aseguramiento de la calidad de las materias primas. Y brucelosis es el nombre con que conocemos a la infección pulmonar producida por este microorganismo. A diferencia del bacilo de Koch, causante de la tuberculosis, la brucela genera procesos inflamatorios que pueden afectar a la pleura, es decir, al recubrimiento exterior de los pulmones, causando una condición conocida como pleuresía. La pleuresía es el nombre con el que se conoce a la inflamación de este recubrimiento, produciendo fuertes dolores punzantes al intentar respirar de manera profunda. Otro de los signos propios de la infección por brucela es el derrame pleural. El mismo se caracteriza por una acumulación de líquido en la caja torácica, más precisamente entre los pulmones y las costillas, que generan una disminución progresiva de la capacidad de inhalación. Si bien la brucelosis raramente es mortal, puede generar grandes pérdidas de días laborales si no se trata convenientemente. Los principales síntomas son de tipo pseudogripales leves, incluyendo dolor de espalda, escalofríos, sudoración excesiva, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, muscular y debilidad generalizada, entre otros. Motivo por el cual, en el contexto que hoy nos involucra de pandemia por COVID-19, muchos de estos síntomas deben requerir de un hisopado para el descarte de esta última infección. De esta forma, cabe mencionar que el hisopado y el correcto diagnóstico de esta enfermedad es fundamental para su tratamiento, debido a que, como se vio en diapositivas anteriores, no es lo mismo tratar una infección producida por bacterias que se curan con antibióticos a tratar infecciones virales. Cambiando ahora sí de agente de riesgo, dentro de las infecciones pulmonares provenientes de las actividades agropecuarias se encuentra la histoplasmosis pulmonar. Esta vez el agente patógeno es un hongo, no una bacteria, y por tal el tratamiento debe realizarse con antimicóticos fuertes. Esta enfermedad es más habitual en aquellas granjas de cría avícola y no en las de cría ganadera, donde al hongo se lo puede encontrar principalmente descomponiendo el excremento de las aves y liberando sus esporas al aire donde permanece suspendido por largo tiempo. Esta enfermedad presenta similares síntomas que las anteriores infecciones, todos del tipo pseudogripal, pero esta vez, si no se trata la parte sintomática, la infección puede llegar a puntos donde su desarrollo es fatal. Adentrándonos ahora en el ámbito de las sustancias químicas, se puede afirmar que muchas sustancias, dada su naturaleza variada, pueden afectar distintos órganos del cuerpo.
Esto puede ser de manera crónica o de manera aguda conforme ingresan al torrente sanguíneo a través de los pulmones. Sin embargo, cuando hablamos de las inhalaciones agudas de muchas de las sustancias tipificadas en la resolución 475 del 2017, pueden producir generalmente irritaciones del tracto respiratorio que luego desembocan en cuadros asmáticos. El asma producido por la inhalación de productos químicos no difiere realmente mucho de otras formas de asma alérgicas. El tracto respiratorio sensibilizado se inflama por el propio mecanismo de defensa del cuerpo, pero en el cuadro asmático lo hace de manera violenta y peligrosa, poniendo en riesgo la vida de quienes la padecen por bloqueo de la entrada de aire. Algunas sustancias químicas pueden generar daños duraderos en las vías respiratorias, causando que los trabajadores expuestos sean forzados a realizar tratamientos especiales antes de regresar a sus puestos de trabajo habituales. Sin embargo, el correcto uso de respiradores con cartuchos específicos que sean capaces de filtrar a las sustancias químicas es la mejor manera conocida de prevenir el desarrollo de este tipo de patologías. En algunos casos, cuando las sustancias químicas logran llegar en altas concentraciones a los alvéolos pulmonares, la situación se agrava. El daño que algunas sustancias causan en las zonas más profundas de las vías respiratorias inferiores provoca que el cuerpo comience a llenar de fluido acuoso el interior de los sacos alveolares, con el objeto de protegerlos, diluyendo la acción del agresor químico. No obstante, esta acumulación de líquido, conocido en medicina con el nombre de edema, puede provocar una disminución en la saturación de oxígeno en sangre de quien la padece, generando fatigas. Cuando el área afectada en los pulmones es amplia, el trabajador puede presentar dificultad para respirar, también llamado disnea, o falta de aire extrema que empeora con la actividad o al acostarse. Cabe aclarar que la sensación de asfixia o ahogamiento empeora al acostarse porque el líquido se desplaza hacia otras partes del pulmón. Otro de los principales signos es la tos productora de esputo, generalmente espumoso, que puede estar teñido con sangre en algunos casos. Como podemos apreciar, no estamos en este momento hablando de sustancias químicas tóxicas que entren por las vías respiratorias, debido a que las enfermedades profesionales producidas por las mismas no afectan realmente a los pulmones. Los agentes químicos tóxicos que ingresan por los pulmones atraviesan los alvéolos, llegando a los capilares sanguíneos y, entrando una vez en el torrente sanguíneo, empiezan a afectar a otros órganos del cuerpo, motivo por el cual las enfermedades profesionales producidas por tóxicos generalmente devienen en enfermedades muy distintas a las vistas hasta aquí que pueden afectar a los pulmones, afectando al hígado, al cerebro, al vaso, a los riñones u otras partes diversas del cuerpo, pero no a los pulmones en sí. Es por eso que estamos ahora hablando de las neumoconiosis, que se presentan fundamentalmente cuando la inhalación del químico se hace a partir de su forma particulada. Cuando esa sustancia química entonces se presenta de forma particulada, la situación es muy diferente. Según el tamaño de estas partículas que se inhalen, las mismas pueden acceder a regiones diversas del sistema respiratorio. Se entiende que cuanto más grandes sean las partículas, menos profundidad van a alcanzar cuando ingresen a las vías respiratorias. En cambio, si las partículas inhaladas son pequeñas, pueden llegar a las vías bronquiolares y las vías alveolares. Cuando esto sucede, lamentablemente, el cuerpo pierde la capacidad de barrido de estas partículas, debido a que el tejido epitelial de los bronquiolos y de los alvéolos no poseen las cilias necesarias para poder barrer hacia arriba estas partículas, como fue mostrado en las diapositivas anteriores. Con el tiempo, y también dependiendo de las formas, geométricas de estas partículas, el cuerpo puede desarrollar tejido fibroso cicatricial que las envuelva para evitar lesiones posteriores. No obstante, estas cicatrices son permanentes y conforme el trabajador siga inhalando partículas, la acumulación de cicatrices en los pulmones vendrá acompañada de la anulación de regiones cada vez mayores del tejido pulmonar, lo que provoca con los años la pérdida irreversible de la capacidad respiratoria normal del individuo.
Es de esta forma en que muchas de las fibrosis o neumoconiosis, más precisamente aquellas que envuelven a partículas muy filosas como fibras de vidrio, asbesto, entre otras, pueden desencadenar procesos de reproducción celular descontrolados en el intento de envolver estas estructuras extrañas hasta un punto donde el individuo puede desarrollar formas malignas de tumores o requiera el trasplante pulmonar para su recuperación. Para concluir con la clase de hoy es necesario aclarar por qué en la placa anterior se habló de que algunas partículas o productos químicos pueden ser capaces de desarrollar formas malignas de tumores. Es así que en esta última placa voy a estar contándoles un poco acerca del cáncer de pulmón, que es una de las enfermedades profesionales más crueles desde el punto de vista patológico. Lo primero que tenemos que empezar a conocer es que el cáncer, a pesar de la creencia colectiva, es un proceso natural que ocurre en el cuerpo de todos los animales, incluido el ser humano, cuando alguna célula del organismo pierde la capacidad de regular su reproducción, multiplicándose de manera descontrolada. Como para darles un ejemplo, el ser humano se enfrenta año tras año desde su nacimiento a la aparición de células cancerosas. Quiero decir que por mecanismos de defensa natural, los glóbulos blancos se encargan de eliminarlas y, obviamente, evitar que estas células proliferen al punto tal de que se desarrolle el cáncer propiamente dicho. Un ejemplo, ejemplificador de esto es el caso de los lunares temporales. Hay ciertas ocasiones en que los individuos solemos tener lunares que reconocemos durante muchos años de nuestra vida, pero que de un momento para el otro desaparecen. Los lunares, para que tengan en cuenta, son tipos de células que presentan alguna malfunción, alguna mutación. Es por eso que muchos lunares deben ser revisados por dermatólogos para ver cómo están evolucionando. Y en muchos casos, cuando el cuerpo detecta que estos lunares son peligrosos, puede bien desactivarlos por estos mecanismos naturales de defensa. Sin embargo, dado que en ocasiones y por motivos diversos nuestro sistema inmunológico puede encontrarse disminuido o afectado, ya sea por un ritmo de vida estresante, cansancio extremo o disgustos, quizás, algunas células cancerosas de estas que aparecen de forma espontánea por el cuerpo pueden bien empezar su proceso de reproducción descontrolada, pero sin ser eliminadas de manera natural por los glóbulos blancos, y esto termina dando origen a tumores malignos o cáncer propiamente dicho. Digo esto porque es necesario mencionar que la imposibilidad de desarrollar vacunas efectivas contra esta patología se debe a que no hay realmente un agente biológico externo o extraño al que se deba preparar el sistema inmunológico para su ataque, como lo hacen las vacunas tradicionales, por supuesto, en la cual nos incorporan en el cuerpo porciones desactivadas de virus para que nuestros glóbulos blancos se entrenen en su reconocimiento y eliminación. Los cánceres y tumores se trata de las mismas células de nuestro organismo. Dicho de otro modo, no se puede entrenar al sistema inmunológico a que ataque al propio cuerpo, ya que esto desencadenaría consecuencias graves como trastornos idiopáticos crónicos e incluso la muerte por procesos alérgicos autoinmunes. Es por este motivo que lamentablemente hoy las distintas formas de cáncer son tratadas con técnicas tradicionales como rayos o quimioterapia. Por supuesto que todos sabemos que la mejor manera de prevenir esta condición es evitar los hábitos poco saludables, como ser la inhalación de sustancias peligrosas, como fumar, o bien promover el uso de elementos de protección respiratoria contra partículas filosas y otras sustancias. Pero es sabido por cultura general que las grandes componentes del cáncer son genéticas, motivo por el cual aun cuando las personas podamos seguir hábitos saludables, podemos llegar a contraer distintas formas de cáncer simplemente porque han sido heredadas genéticamente de alguna forma por nuestros padres. Esto es debido a que los mecanismos de regulación de reproducción de las células está escrito expresamente en los genes, en el ADN.
Y si ya alguna receta sobre el cómo reproducirse las células dentro del ADN presenta fallas que se están heredando de generación tras generación en los individuos, esta propensión a contraer cáncer va a ser de alguna forma constante y no va a poder resolverse aún, como dije, siguiendo hábitos saludables. Sí, por supuesto, prevenirse, pero cuando la condición ya es genética, salvo que se desarrollen a futuro terapias genéticas, por el momento no se pueden solucionar. Digo esto, además, porque si bien los mecanismos biológicos y bioquímicos del cáncer son bien estudiados por médicos y especialistas, a veces estas cuestiones del azar se nos escapan a los individuos que no tenemos estas herramientas cognitivas bastante frescas o sabidas y pensábamos generalmente que la falta de vacunas contra la mayor parte de las formas de cáncer responden simplemente a intereses económicos. Sin más, les agradezco mucho el compromiso, el poder estar viendo este video. Espero que los contenidos que acabo de compartir con ustedes les sean de utilidad para empezar a incorporar vocabulario técnico. Les pido por favor que si llegaran a encontrar terminologías que no conozcan su significado, puedan utilizar fuentes confiables de Internet como para poder averiguarlas o bien, como siempre, están invitados a hacer uso del foro y de otras vías que el campus ofrece como para poder despejar las dudas que les puedan llegar a surgir. Espero que tengan una buena semana, nos vemos en la próxima clase.